guztioi, ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Gaur, gestioari buruz hitz egiteko. Les estamos pidiendo en los últimos días un consumo responsable del agua. También hay que gestionar el agua. Son los temas que vamos a tratar a continuación en una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Dos invitados con nosotros. Por una parte, José Antonio Zabala, es gerente de Anvisa. Señor Zabala, muy buenas noches. Gabón. Gabón. Bueno, desde luego que su papel ha sido importante en Anvisa durante años. Decimos es gerente porque, bueno, podemos decir que está a punto de llegar a la jubilación. Bueno, estoy en una prejubilación. Prejubilación. Trabajando esos pequeños porcentajes que hay que trabajar. Que hay que trabajar y además hay que ayudar ahora a la gente, tanto a los políticos como al nuevo gerente, para sacar el tema de la sequía adelante. Sequía adelante. Debemos de estar, sé que esto es complicado, ¿qué es estar preocupado? ¿Qué es no estar preocupado? ¿Cómo debemos de estar mirando al porcentaje y a la situación de los embalses? Tenemos que estar preocupados, evidentemente, y a su vez tenemos que estar motivados para hacer frente a esa preocupación. ¿Estamos en el comienzo de una posible sequía? Estamos en el comienzo de una posible sequía. Lo que ocurre que es muy difícil decir que estamos en una sequía, porque como los embalses que abastecen a Vitoria y a Bilbao son unos embalses que se llenan con relativa facilidad, cualquier situación que mejore esto, que cambie, es decir, unas lluvias, un poco nieve, una buena nevada, una nortada, como digo yo, pues probablemente pasamos de una situación de sequía a una situación, no voy a decir que normal, pero casi normal. Uh-huh. Desde luego que el porcentaje es bajo y por eso una buena nevada no nos va a acercar a una situación como la que conocíamos pues no hace mucho tampoco, de problemas de desembalse del agua acumulada, pero una buena nevada desde luego sí que necesitamos. A ese respecto yo le podría dar un dato. Vamos a ver, nosotros tenemos cantidad de años, estadísticamente no lo he traído aquí, pero donde en los embalses del Zadorra, que están ahora con 60 hectómetros cúbicos, en un mes han entrado 80, 70, 100. ¿Se va a dar esa circunstancia? En la sequía anterior, ¿qué pasó? Pues estuvimos sin agua durante mucho tiempo y tuvimos 2 meses buenos de abril, los 2 años de sequía, y salvamos la situación. ¿Va a ocurrir lo mismo este año? ¿Va a ocurrir lo mismo de aquí hasta mayo? Nadie lo sabe. Las predicciones meteorológicas son fiables para muy pocos días. Andrés, ¿cómo debemos de estar mirando a los embalses? Ahora mismo, porque ya sé que luego detrás hay una filosofía, cómo hay que utilizar el agua, qué tenemos que hacer a partir de ahora, pero miremos a la situación actual. Yo creo que más que mirar a los embalses hay que mirar al cielo, ¿no? A ver si se nubla de una vez y empieza a caer algo, ya sea lluvia o efectivamente la nieve, ¿no? Famosa. Yo creo que sí, que la situación, hombre, si miramos simplemente la situación que teníamos en los años 90 cuando la gran sequía y la situación de ahora estamos bastante peor que entonces, eso también es verdad, pero también es cierto que, como bien se ha dicho, vamos, que los embalses, lo que tienen, estos embalses tienen una característica que efectivamente se llenan relativamente pronto, por lo tanto, bueno, pues eso, pues un mes normal, vamos a hacerlo así, dentro de lo anormal que empieza a ser el clima ya, un mes más o menos normal de abril, pues podríamos pasar de una situación que ahora mismo es muy preocupante pues a una situación, pues si no normal, pues sí bastante más normalizada, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que repito, más que mirar los embalses ahora tendríamos que mirar al cielo, ¿no? Y lo cierto es que últimamente el tiempo que hace, pues ese es el que es. Hemos pasado unas heladas impresionantes con unos anticiclones, a unos días nublados que parecía que sí que iba a caer pero no ha caído nada, y otra vez volvemos con los anticiclones, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la situación es la que es, ¿no? Muy poco viento norte, el predominante norte que suele aportar lluvias, incluso nevadas en invierno, muy poco norte en este otoño, incluso en este comienzo del invierno. Me llamó la atención, señor Zabala, cómo, pues antes incluso de la lotería de Navidad, en una entrevista que realizamos al alcalde de la ciudad, el alcalde ya se había mirado previsiones del tiempo hasta el 15 de enero. Y me llamó la atención porque, bueno, pues un alcalde tiene muchas preocupaciones. Y desde luego que esta sí que es una, en la actualidad del alcalde, nos decía antes de la lotería de Navidad que según las previsiones que le habían aportado,
por lo menos hasta el 15 de enero, las precipitaciones no iban a existir prácticamente, y esas previsiones han acertado. Yo no sé si en Anvisa se preocupan más los técnicos y los responsables, tanto técnicos como políticos, de la situación, porque hoy en día las previsiones también son a más largo plazo. Hay científicos que no creen mucho en ellas, pero incluso ya se habla de un 2007 muy seco, no cogiendo ni 15 días, sino 12 meses. ¿Se las creen? Vamos a ver. Matizando. El señor alcalde conocía ese dato porque se lo di yo. Exactamente. Nosotros teníamos noticias de un meteorólogo, concretamente de Edorta Román de Radio Euskadi, de que nos dijo que las predicciones hasta el 15 de enero, predicciones muy poco fiables o con una fiabilidad baja, decían que el tiempo iba a ser seco. Entonces, es más, yo le dije al alcalde, igual después de Reyes tenemos que ver a ver cómo está la situación y empezar a mover el tema. Bien, esa es una cuestión. Segundo, el año 2007 no dice que va a ser el más seco, dice que va a ser el más cálido, que no es lo mismo. Hay países que son muy cálidos y tienen una cantidad de precipitaciones impresionantes. Esto ya no lo dice Edorta Román. Esto ya no lo dice, eso lo digo yo. Eso lo digo yo. Entonces, nosotros estamos preocupados y ocupados. Y de hecho vamos a empezar a adoptar medidas, pero de eso hablaremos supongo después. Medidas. En esta misma jornada se están estudiando medidas. Sobre las previsiones a largo plazo. Sí, bueno, yo creo que todos los meteorólogos dicen, pues eso, que a más de 15 días es prácticamente es echar una moneda al aire, ¿no? Que bueno, pues que te puede cambiar una ráfaga de viento, cualquier cosa, y te cambia esto, ¿no? Pero efectivamente, bueno, lo cierto es que ahora sí que hay ciertas tendencias, ¿no? Que es lo que generalmente los meteorólogos suelen hablar, tendencias, ¿no? Y efectivamente, pues por lo del 2007 sí que parece que ya el 2006 fue un año muy seco y muy caluroso, y se habla de que el 2007 va a ser, pues dicen que el año más, no sé si caluroso, yo sí que he oído el más seco, ¿no? Igual es una interpretación que han hecho mal, porque yo lo puede ser, porque he hay oído en los medios de interpretaciones comunicación malas en los medios de comunicación de partes meteorológicas. Eso es, igual sí que los meteorólogos han dicho que va a ser el año más caluroso, pero yo sí que he leído y he visto en algún medio de comunicación que decían que iba a ser el año más seco. Entonces, bueno, no, efectivamente no tiene nada que no tiene por qué llevar una cosa a la otra, puede llevarla, pero no tiene por qué llevar una cosa a la otra, ¿no? Es decir, que puede ser un año muy seco, pero tener precipitaciones importantes, puntuales o lo que fuese, y que en un momento dado salven los embalses, ¿no? Porque lo repito, y eso sí que es importante decirlo, y además una vez hablando con Zabala también comentábamos que cuando la sequía de los 90 todo el mundo decía que iban a tardar 3 años los embalses o no sé cuántos años en llenarse, y se llenaron en cuestión de meses, o sea, es decir que bueno, que estos embalses es lo que tienen, que se llenan relativamente pues muy rápido, no son unos embalses como otros que les cuesta llenarse muchísimo. Estos embalses pues pasan de estar prácticamente vacíos a estar llenos en relativamente muy poco tiempo, por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no hay que perder de vista que efectivamente estamos ya a mediados de enero. Es que, claro, yo me acuerdo que tuvimos la reunión del Consejo del Agua hace un mes y pico, y ya hace un mes y pico ya se estaba preocupado, y en ese mes y pico es que no ha llovido nada. Por lo tanto, si entonces estaba preocupado, yo creo que ahora hay más motivos para estar preocupados, ¿no? Y veremos lo que pasa dentro de un mes, pero lo cierto es que no lo sé si el mes clave va a ser abril, probablemente lo sea, pero lo cierto es Aguas que mil, dice el refrán, San Prudencio. Pero lo cierto es que estamos ya, te digo, a mediados de enero y la situación es la que es, ¿no? Entonces yo creo que la situación, repito, sin decir que es trágica ahora mismo, pero a mí me da la sensación de todas formas que en Bilbao están más preocupados que aquí. Yo veo la sensación yo he hablado con medios de comunicación de Bilbao, el ayuntamiento ya ha empezado a poner restricciones, pues restricciones curiosamente de jardines, que no sé por qué se regan los jardines en Bilbao. Que no se regaba, yo tampoco, pero es curioso sí que, no sé, que se dice una flor o que no. Sí, no lo sé, la verdad es que es bastante chocante. A mí me llamó mucho la atención la restricción del riego de jardines, me quedé un poco así, porque en Vitoria efectivamente los jardines ya no se riegan a partir de finales de agosto, primeros de septiembre, y efectivamente, pero me da la sensación esa de que hay más preocupación en Bilbao que en Vitoria, no lo sé, es la percepción que tengo, no lo sé. ¿Qué dice el consorcio, señor Zabala? ¿Les ve más preocupados? El consorcio ha estado con nosotros reunido en los últimos tiempos, desde el día 21, 3 veces, y las actuaciones son conjuntas. De hecho, nosotros hoy hay consejo, esta semana ha habido consejo de Anvisa, y se iban a aprobar una serie de medidas que ya prácticamente están pergeñadas. Una era esa, precisamente, el baldear las calles con agua no potable.
Y lo del riego de jardines, efectivamente, en Vitoria los jardines no se riegan en invierno. Baldear no potable. Bueno, el caso es que, por ejemplo, en Radio Euskadi y Radio Vitoria hemos estado escuchando esta información sobre el Gran Bilbao, día 8 de enero. Desde entonces no se va a baldear con agua potable. Sin embargo, durante esta semana, al principio de semana, los compañeros desde Bilbao nos decían, de momento esa decisión está ahí, en el aire, no se ha llevado a cabo, está en stand-by, así que ya está decidido, ya se puede decir con esta fecha, con esta jornada, por ejemplo, de hoy, que no se va a baldear con agua potable en el Gran Bilbao. No lo sé, en el Gran Bilbao. Yo puedo hablar de Vitoria. Pues vamos con Vitoria. Vitoria se han previsto un par o tres tomas para coger agua, una directamente del río Zadorra, que llamé yo al comisario de Aguas del Ebro para pedir permiso, lo único que me pidió fue que le mandásemos un escrito y que no había ningún problema. Hay que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica para coger agua del Zadorra. ¿De qué punto? ¿Cómo es esa captación? Concretamente se cogería en las piscinas de Gamarra. Hay un aljibe que se preparó en su día para la sequía anterior y sería tomar de ahí un poco de agua y ¿Araca? En Gamarra. ¿Pero va de Gamarra a Araca? No, directamente a los camiones que baldean la ciudad. Estamos hablando de baldear. Sí. Baldear, bien. O sea que coger del Zadorra a la altura de piscinas Luego de hay Gamarra. otra opción que es una estación depuradora que tiene Gilsa en Jundiz, que se puede coger el agua de lluvia que tiene ahí almacenada, y luego hay una tercera opción que es en un sondeo que tiene el ayuntamiento en la zona de Sansomendi para riego, y hay una cuarta opción, que esta es la última y que estamos pendientes un poco de autorización de sanidad, que sería la estación depuradora que tiene a rato en Crispijana. Pero siempre hablando de baldear. Exclusivamente de baldear. No de abastecimiento a la población y a la industria. Estas 4 medidas. Zadorra, piscinas Gamarra, el depósito ese que nos decía en Jundiz Gilsa, la zona o esa posible captación también para riego que hay en Sansomendi, y la depuradora de Arrato, que si no me equivoco, Arrato es una comunidad de regantes que de las aguas residuales se depuran esas aguas y se utilizan para regadío, y que se depuran justo al lado de la depuradora de Crispijana. Allí es donde está esa depuradora de Arrato, y utilizar este agua para baldear. Por lo tanto, Arrato no se puede utilizar de ninguna de las maneras para abastecimiento de agua. ¿Lo prohíbe algún tipo de directriz europea? Arrato no se puede utilizar para... habría que matizar. Utilizar aguas residuales como fuente de abastecimiento para agua potable parece un poco fuerte. Aunque ellos dicen que sí. Yo he bebido Eso te iba a decir, que cuando haces una visita a su depuradora enseguida te dan la botellita. No sé si con Andrés estuve en una ocasión allí. Yo he estado varias veces y siempre que vas sí que te dicen ese. No, yo sé que sacan un agua de mucha calidad. Sí. Lo que pasa es que yo creo que ese tipo de aguas quizá lo que podrían hacer es sustituir, por ejemplo, parte de los caudales de servidumbre del río Zadorra a pie de presa. Esa es la idea que tienen. Esa es la idea que tienen ellos y parece razonable. Había que hacer unas pruebas, había que ver qué comportamiento tiene el río. ¿Cómo se puede hacer eso? Depositar el agua en la base de... Estamos hablando de la presa de Arroyave, depositarla allí para no tener que sacar ningún tipo de caudal de los embalses. Vamos a ver, de los embalses en invierno salen 750 litros por segundo y en verano 1050. Siempre. En cualquiera de los... Permanentemente. En invierno, hablamos de invierno hasta junio y, la temporada de verano de junio hasta septiembre inclusive. O sea, que de junio hasta septiembre salen 1050 litros por segundo y en el resto del año 750 litros por segundo. Lo que se podría hacer teóricamente es que en lugar de soltar los 750, soltar una menor cantidad de caudal de servidumbre que llamamos, que no sé si es exactamente el caudal ecológico, no lo sé. Nosotros siempre lo hemos llamado caudal de servidumbre. Entonces, y sustituir parte de esos caudales por agua que a rato pone cerca del río Zadorra y que es capaz de introducirla en el río. Cerca del río, en una boca que pueda tener, que utilicen los regantes para el regadío de verano. Entendido. Y ese caudal hay que sacarlo obligatoriamente de los embalses porque hay que aportárselo al Zadorra. Claro. Permanentemente. Por ley. Sí, el río tiene que seguir manteniéndose vivo después de una presa, ¿no? O sea, eso es así. Y piénsese, en ese sentido, yo creo que una presa favorece al río.
Sí, bueno, yo creo que... En eso exclusivamente. Quizá en otras cosas no lo sé. Lo que hace es regular el caudal del río, porque es lo que dices, tienes un caudal permanente durante prácticamente todo el año, cosa que en un río normal es muy difícil que eso se mantenga, porque los ríos tienen unas fluctuaciones, ahí está el Bayas, por ejemplo, ¿no? Que se seca cada vez, además, durante más tiempo está seco, porque las aguas se filtran al acuífero y se seca el río. El Zadorra lo que se ha conseguido con esa presa, además de que evidentemente la presa también sirve para sanear el río, porque el agua que sale a la boca de la presa pues es un agua de muchísima calidad, y ahí es el coto truchero de Álava siempre ha estado ahí, ¿no? Por excelencia, hasta que entra en Vitoria, pero bueno, eso es efectivamente una de las pocas cosas buenas que tiene un embalse, ¿no? Eso es una de las cosas que tiene, que lo que hace, y precisamente eso fue parece ser uno de los graves problemas que tuvo el Zadorra, porque el Zadorra, antes de tener las presas, no había casas al lado del Zadorra, porque evidentemente era un río con muchos meandros que se salía cada 2x3 y tal, entonces lógicamente prácticamente ni se cultivaba ni había casas, ¿no? En el momento que se hace la presa y el río mantiene un caudal permanente más o menos durante todo el año, pues es cuando el hombre se acerca más al río. Hasta Noé hace su arca efectivamente, y luego pasa lo que pasa, pues que cuando sueltas más de lo que el río puede soportar, el cauce puede soportar, pues lógicamente suceden las famosas inundaciones y demás, ¿no? Pero bueno, eso es la complejidad que tiene el sistema de los embalses del Zadorra, que es un sistema pues muy complicado de gestionar, y mejor que el ex gerente de Amvisa nadie más, ¿no? Vamos a seguir conociendo más medidas. Estas medidas se han tomado. No se han tomado de momento más medidas que estas sobre baldeo y piscinas, Gamarras, Gilsa, Sansomendi, Rato. ¿Hay algún otro tipo de determinación ya adoptada? En principio, desde Bilbao se han puesto en marcha las obras de emergencia, que son concretamente el bombeo del Cadagua, que es una concesión, creo recordar, de 250 litros por segundo, y otra que tienen importante cuando llueve, que es las escorrentías de la Arratia, que permiten introducirles agua directamente en el canal de toma que tienen ellos desde Ceanuria hasta Ventalta. Por parte de Vitoria se solicitaron las obras de emergencia en el mes de noviembre, las obras de emergencia de la cuenca del Ebro, que fundamentalmente la Confederación nos ha concedido, vamos a decir, 3. Una es un posible aprovechamiento que tenemos en Gorbea para trasvasar agua a través de San Pedro de Chaurren hacia Urrunaga. Otra es del embalse de Gorbea, de los embalses del Gorbea. Uh-huh. Una segunda, que es la utilización de las captaciones de Nanclares y Subijana. Acuífero. De acuífero no. El sobrante del acuífero en Nanclares, que es el río La Torca, uh-huh, y el río Bayas, que ahora no tiene agua, evidentemente, pero que también es un río muy generoso, que en cuanto llueve un poco enseguida se recupera. Y finalmente el nacedero o fuente de manantiales de Iturrioz en Araya. Nacedero de Araya. El famoso nacedero de Araya. Ya hemos hablado esta mañana con el alcalde de Araya y decía, nosotros, claro que tenemos que aceptar que se aporte ese agua, pero también pedimos contraprestaciones de alguna manera. Nosotros creemos que también a nosotros nos tienen que aportar otras cuestiones que necesitamos alrededor del agua por parte de las autoridades en Vitoria-Gasteiz. Pero esa es una cuestión que no compete al señor Zabala. Esas son los políticos los que tienen que hablar sobre, vale, agua a cambio de o cómo. No compete, pero le toca. Pero me toca. Uh-huh. Yo también he hablado con el señor Juan Luis Antía 2 o 3 veces. ¿Y? Bueno, tenemos que negociar. Lo que pasa es que la negociación que nosotros planteamos es que si nosotros nos llevamos el agua de Araca, ¿cuáles son las afectaciones que tiene esa posible traída nuestra? Pues solamente una. Las afectaciones que tiene es una, que dejan de producir energía eléctrica en una central que tienen allí. En Araya. En la Araya. Lo lógico es compensar esa afección. Económicamente. Económicamente, evidentemente. Es decir, si un señor produce energía con un agua que si la quitas, evidentemente hay que compensarlo. Pero es que yo no veo ninguna otra afección. No sé qué afecciones más ve el señor Antía en relación con este tema. Uh-huh. Otra cosa es que quiera aprovechar la circunstancia para exigir a las autoridades políticas pues no sé qué cosas que a mí no se me ocurren en este momento. Sí, que no, desde Amvisa a usted no le puede aportar por ejemplo, yo que sé, un polideportivo, ¿no? Efectivamente. Bien, pero sí que entiende que hay una pérdida económica ahí que se puede compensar. Ahí están también los políticos, porque el señor Antía es un político. En este caso, alcalde de Araya. Por lo tanto, digamos que esto que está ya concedido
Son captaciones extraordinarias las que se han concedido de Gorbea, Nanclares, Subijana, con los ríos que nos decía, y el nacedero de Araya, o hay todavía más captaciones que pueden llegar, que son todavía más extraordinarias y que se puede pedir el permiso a la Confederación. Vamos a ver, hay una opción que es el consorcio, parece ser que está preparando el río Nervión. No sé qué calidad de agua tiene el río, debe ser A3. Si es A3, en una depuradora como la del consorcio es capaz de ser tratada. Entonces ese sería el último recurso. ¿Pero de cabecera del Nervión o de No, en Arrigorriaga, directamente en Arrigorriaga. Una calidad del agua, insisto, que en este momento, que yo sepa, es calidad A3, que de las 3 calidades que existen es la peor, evidentemente. Y lo demás nosotros pues no tendríamos ninguna otra opción. ¿Y el acuífero cuál es? El acuífero es el acuífero es la captación de Nanclares Subijana. En realidad la de Nanclares es una surgencia del acuífero que existe en Nanclares. Entonces incluso nosotros hace muchos años hicimos, como me parece, creo recordar, 8 pozos que se probaron en su día, y hay unos estudios que dicen que es un acuífero potentísimo y que es capaz de dar, yo no me atrevería a decir tanto, pero quizá hasta el abastecimiento a Vitoria. Entonces ese acuífero es la solución que tiene Vitoria, es decir, vista la fragilidad del abastecimiento, porque un abastecimiento yo creo que tiene que tener 3 cuestiones fundamentales, en mi opinión. Tiene que tener recurso, y además tiene que ser un recurso que en principio es conveniente que esté almacenado, no un recurso fluyente. Recursos almacenados solo se pueden hacer en 2 sitios, o en un acuífero o en un embalse. Segundo, tiene que hacer una buena gestión de la oferta. Es decir, si yo capto 1 litro de agua del embalse de Undíbarri, tengo que procurar que las pérdidas de ese litro sean las mínimas en el camino. Es lo que yo llamo, siempre he dicho, eficiencia en la gestión de la oferta. A nosotros se nos tiene que exigir eso. ¿Y ustedes aquí son muy críticos con lo que ha hecho de momento el Gran Bilbao en este sentido? Yo no soy crítico por 2 razones. Primero, porque el Gran Bilbao es mucho más difícil que Vitoria. Quizá reducir las fugas en Vitoria no tenga tanto mérito. Vitoria es una ciudad moderna, nueva, con redes nuevas. Y segundo, no soy crítico tampoco porque están haciendo cosas, y me consta que están haciendo, y si tenían antes un porcentaje X de fugas, ahora tienen un porcentaje Y menor. Le he cortado, señor Zabala. Estaba explicando que hay que tener claras 3 cosas, creo que decía. Sí, he dicho recurso, gestión de la oferta y finalmente gestión de la demanda. Hay que concienciar a la población, hay que concienciar a los industriales, hay que concienciar a los chavales, hay que concienciar en la escuela, a que el consumo sea responsable. Yo no veo otras alternativas, no sé Andrés si estará de acuerdo conmigo o no. Habrá alguna otra más quizás. Cuando dices primero, segundo y tercero, no sé si es por orden de importancia o los pones en igualdad de condiciones, porque claro, yo creo que la tercera que has dicho yo creo que es fundamental y debería de estar en la primera, ¿no? Pero Andrés, si lo he dicho es por el orden un poco que va el proceso. Vale, captación, tratamiento y consumo, ¿no? Eso, sí. Pero efectivamente el consumidor final es importante. A ese respecto nosotros estamos todavía embarcados en el famoso Plan Integral de Ahorro de Agua, que contempla una serie de cuestiones que todavía no se han desarrollado del todo, que tampoco se hace en 4 días, pero que evidentemente es un plan que puede servir como plataforma de lanzamiento para concienciar a la población. El problema que tiene, yo creo, el consorcio, que por eso igual se le ha criticado igual más duramente que igual que a lo que ha hecho Anvisa en Vitoria, porque efectivamente lo que está clarísimo es que pues Vitoria ha hecho un esfuerzo muy importante, y Anvisa en concreto, en el tema de las fugas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es modélico, y a pesar de todo hay que seguir exigiéndole que siga haciendo más cosas, ¿no? Es cierto que el consorcio, probablemente el problema que tengan muchos municipios de Vizcaya y Bilbao es evidentemente que pues lo que tú dices, ¿no? Es una ciudad bastante más vieja, es más complicado hacer obras, sería costosísimo hacer levantar pues todos los municipios a los que abastecen ahora mismo el consorcio y solucionar el problema, pero también es cierto que hay que exigírselo, porque hay que tener en cuenta que Bilbao está recogiendo agua de cuencas que no son cantábricas, ¿no? Y por lo tanto, aunque solo fuese por solidaridad con los que tienen el recurso, que en este caso es la cuenca mediterránea, pues hombre, yo creo que todos los esfuerzos que hagan son pocos, ¿no? Y por eso hay que seguir exigiéndoles que efectivamente pues que el esfuerzo sea mayor, y no solo seguir pidiendo embalses como hasta hace muy poco era todo lo que pedían, ¿no?
¿no? Un embalse en Nervi, un embalse en el Bayas, un embalse en Altuve, que era todo lo que salía de la boca del consorcio, ¿no? Que a mí eso, por ejemplo, se me abrían las carnes a la vez que oía a alguien del consorcio de aguas de Bilbao Vizcaya, pues eso, pedir un embalse siempre en territorios fuera de Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, era un poco fuerte, ¿no? Que ellos nos estuviesen pidiendo a los demás que inundásemos valles, que inundásemos valles que tuviesen un impacto importantísimo en ríos, que ahora mismo son lugares de importancia comunitaria, como puede ser el Bayas, por ejemplo, y claro, y que ellos aparentemente, que efectivamente, como bien se ha dicho, que se están haciendo cosas y eso nadie lo duda, ¿no? Pero que, bueno, pues daba la sensación a veces que todo el esfuerzo ese que hacían no era lo suficiente, ¿no? Y que todavía el porcentaje de fugas que había en las conducciones de Bilbao, pues bueno, pues si los comparabas evidentemente con Vitoria, pues era un porcentaje muchísimo mayor, ¿no? De pérdidas. Y yo creo que ese punto es fundamental, efectivamente. Si al final tenemos que almacenar en un embalse con unos impactos impresionantes, muchas veces incluso impactos humanos, es decir, porque tienes allí, has tenido que inundar pueblos o lo que fuese, si tenemos que lo que tú has dicho, o sea, que almacenar 1 litro, al final, hay que hacer todo lo posible para que ese litro llegue al consumo, ¿no? Porque si no, efectivamente, todo lo que se está perdiendo es un drama ecológico, medioambiental y, por supuesto, humano muchas veces, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Yo creo que el tema de los embalses, efectivamente, cada vez está peor. Yo creo que a nadie se le ocurre ya plantear que se va a hacer. Yo no sé cómo está el tema del embalse de Erbi, por cierto, que yo no sé. El embalse de Erbi, vamos a ver, yo, a raíz del tema de la fragilidad del abastecimiento y de la situación planteada en el Zadorra, en el sistema Zadorra, como le llamamos nosotros, el gobierno vasco tomó una iniciativa que ha sido muy interesante, que ha permitido que en este momento prácticamente hayamos llegado a un acuerdo consorcio y Vitoria, cosa que era bastante complicado, sobre la curva de garantía, la curva de inicio de desembalse, etcétera, etcétera. Prácticamente ese tema está cerrado. Entonces el estudio se plantea... Perdón un momento, ¿está cerrado? Quieres decir porque yo me acuerdo que el consorcio estaba poniendo recursos cada 2 por 3, ¿no? Al contencioso o algo así, ¿no? Sí, cada pues vez bueno, en este momento prácticamente está cerrado. Y digo prácticamente porque lo teníamos cerrado gobierno vasco, Anvisa y consorcio. Iberdrola ha introducido una pequeña variante que la estamos estudiando y probablemente la semana que viene ese tema se cierre definitivamente en la Confederación. Ese es el primer asunto. Segundo asunto, ¿qué plantea el gobierno vasco? Estamos hablando de que, insisto en el tema de la fragilidad del abastecimiento. Bien. La palabra fragilidad, ¿qué quiere decir? No quiere decir que los embalses no sean capaces de suministrar en circunstancias normales a Vitoria-Bilbao, pero se está comprobando que la climatología cada vez va a peor. El cambio climático nos está viniendo encima. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que probablemente en determinados años no sean suficientes. Entonces tendremos que buscar unas alternativas, tanto Anvisa como el consorcio. ¿Qué se está planteando? Se está planteando la posible utilización del acuífero de Subijana. Y sí, esa utilización sería de una manera ordenada y racional, es decir, lo que no puede ser, si tengo agua en el embalse, utilizar el acuífero, no tiene sentido. Una medida extraordinaria. Una medida que al final se llegará a la siguiente conclusión. Mire usted, si los embalses del Zadorra bajan de tal nivel, usted empieza a tomar un poco de agua de los acuíferos, procurando hacer las menores afecciones posibles, estudiándolo muy bien, estudiándolo bajo el punto de vista de impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el consorcio, ¿qué se está planteando? Vamos a ver, en épocas normales, año 2006, que decimos que fue un año sequísimo, pues los meses de enero y de marzo, nosotros mandamos a la cuenca norte exactamente 40 hectómetros cúbicos de agua que turbinó Iberdrola. Es decir, aparte de lo que el consorcio demanda, como estábamos por encima de la curva de garantía, Iberdrola, como todos sabemos, turbina para producir energía. Y lo trasvasa... Lo trasvasa a la cuenca norte. 40 hectómetros cúbicos que se van al mar. ¿Qué se está planteando? Hacer un reservorio, que le llaman. Cuando pasamos por Legutiano y decimos, ¿pero qué ha pasado en este embalse? Si se ha vaciado. Es cuando se turbina. Recuerdo el año pasado como pues en unos días baja el embalse de Rónaga de Legutiano y entonces el ciudadano dice, ¿pero qué ha pasado? Pues que se turbina. Está turbinando y como el embalse de Ullíbarri está alto, lo va pasando el agua y se van equilibrando. Y se van equilibrando. Entonces, esa parece ser que es la solución definitiva. Lo que no sé, porque no está claro, ese reservorio dónde puede ser, cómo puede ser, qué afecciones pueda tener. Porque como dice Andrés, hoy en día hacer embalses es complicado, supongo, porque tiene muchas afecciones, salvo que sean sitios que no tengan ningún interés ecológico, que no sé si existe alguno. No los haya. Probablemente no los haya. Pero
Ese es el planteamiento. Ese sería el ideal. El ideal es decir, aguas sobrantes. ¿Ese agua va al Cadagua, o a cuál va? ¿O a qué río va? Al río Arratia. Arratia, eso. A la Arratia, que desemboca en el Ibaizábal y a través del Nervión va al mar, a las arenas, a Portugalete, vamos. Cianuri, el cruce del Gallo que se llamaba, y de allí, Ibaizábal, venga. Entonces el tema, si que hubiera la posibilidad de hacer un almacenamiento de 30 hectómetros cúbicos, que tampoco vamos a hacer un embalse de 200 como el de aquí, ¿no? Bueno, los de Arrata han hecho una balsa de 7 hectómetros cúbicos. Es decir, 30 hectómetros cúbicos para el consorcio puede suponer el agua que consumen ellos pues en 4 meses aproximadamente. Ya es una... Si nosotros tenemos una reserva, yo creo que por ahí van a tener que ir los tiros, inexorablemente, porque si no, no veo otra solución, porque ya tendríamos que poner la mirada en el agua del mar, es que no hay otra para Vizcaya, yo no veo otra. Y Vizcaya, ¿qué es lo que le pasa a Vizcaya? Vizcaya tiene bastante pluviometría, pero no tiene capacidad de almacenamiento. Y como decía un profesor mío, cuando de 2 factores uno es 0, el producto es 0. Tú puedes tener mucha pluviometría, 1.800, 2.000 litros, porque en Vizcaya la tienes, cosa que en Vitoria igual tenemos 600. Es decir, estamos hablando de una pluviometría superior al doble de la que podemos tener aquí. Pero si no tienes capacidad, sitio, lugar para almacenar... Claro. Bueno, por eso cuando yo decía que era muy fuerte, que claro, que Vizcaya nos pidiese más embalses en nuestro territorio, pues claro, que era un poco fuerte, ¿no? Pero cierto es que también hay que ver las características de Vizcaya. Es que Vizcaya prácticamente no tiene lugares ahora mismo, valles, que pueda inundar como con un embalse, ¿no? Es que no tiene, es que prácticamente, vamos, es que Vizcaya es lo que es y está como está. Entonces, bueno, yo creo que esa no podría ser, ¿no? Una de las soluciones que factibles. Tampoco habría que desechar el tema del mar, las desaladoras famosas, que yo no sé muy bien yo sé que son muy costosas, pero luego no sé el rendimiento que pueden dar. Ahora parece ser que eso es la alternativa al trasvase del Ebro en la cuenca en Levante. Entonces, bueno, tampoco creo que se debería de desechar eso. Lo que sí que está claro es que efectivamente hay que buscar alternativas. El tema del acuífero en el tema de Vitoria, yo el problema que veo ahí sería qué pasaría con el Bayas entonces, porque si ya de por sí está bastante mal, si al final quitamos más agua del acuífero, el Bayas tardaría más en recuperarse en principio, ¿no? Es que la verdad es que lo del Bayas es bastante preocupante. Yo no sé si ese río va a tener solución o no va a tener solución, pero lo cierto es que cada vez se seca más, cada vez se seca un tramo de río más largo durante más meses, y la verdad es que al final nos vamos a quedar sin un río, ¿no? Es cierto. Ahora mismo, ¿cómo está, Andrés? Bueno, yo el otro día pasé y había agua, no sé si mucha o poca, pero es evidente, ahora tiene agua en todo su recorrido, ¿no? Y el agua corría, o sea, no estaba embalsada, no estaba quieta y tal, el agua corría, estaba muy bonito, pero igual no tenía todo el agua que debería de tener, pero tenía agua, y el Bayas cuando tiene agua, el Bayas está precioso, ¿no? Más en detalle, señor Zavala, que le toque pedir. ¿Cuándo han sido concedidas esas peticiones realizadas a la Confederación? Pues ha concedido la Confederación. Le hablo otra vez de Gorbea, de Nanclares Subijana y del nacedero de Araya. ¿Cuándo se capta? ¿Cuándo ya se empieza a captar? ¿O se está haciendo? Primero, cuando haya agua, y segundo, nosotros ahora mismo hemos pedido una solicitud para limpiar el canal de toma del nacedero al alcalde de Araya, al señor Juan Luis Antía. Supongo que nos lo va a conceder y esperamos mañana empezar ya a limpiar ese canal y captar en cuanto tengamos agua. En cuanto al río... Estas son las captaciones de emergencia que en su día se pusieron en marcha, ¿no? Son las mismas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Araya hay un canal, que es un canal que está en el monte, que no hay forma de hacer nada con él, y hay que esperar a que se produzca el hecho de utilizarlo para hacer una limpieza, quitarle hojas, quitarle ramas que tienen caídas del monte, etcétera, que hay que hacerlo con cuidado, porque tampoco puedes ir allí, no tienes acceso ni con ningún vehículo, es un tema muy manual, muy delicado, tampoco puedes entrar a saco y dejar el monte hecho un Cristo, y perdón por la expresión. Hay que hacer las cosas con cuidado. ¿Y este agua de Araya a dónde va? Este agua directamente iría al Zadorra. Al Zadorra. Y al río Zadorra. ¿Al río? Al río Zadorra, a través de toda la llanada alavesa. ¿Y en qué punto del Zadorra? Exactamente no sé dónde es, pero después de Salvatierra. O sea, que de ahí a los embalses, y de los embalses, pues ahí ya conocemos el recorrido del agua. ¿Y el resto, Gorbea? Gorbea iría directamente al embalse a través de Chaurren y San Pedro, al embalse de Urrúnaga, al embalse de Villarreal. ¿Y en marcha ya está o no? ¿O eso también? El Gorbea no lo hemos puesto en marcha porque no vamos a secar el embalse para luego que no se recupere. Es decir, lo mismo, es que tiene que llover algo para que empezara. ¿Qué hacemos con esto? Con esto lo que hacemos es ampliar la cuenca. Si la cuenca tiene 400 kilómetros cuadrados, pues le damos
pues 100 y pico más. Bueno, ¿con eso qué quiere decir? Que si en circunstancias normales entran 3, pues van a entrar 4, porque tenemos una ampliación de la cuenca, nada más. Pero tiene que llover. Pero tiene que llover, tiene que nevar, etcétera, etcétera. ¿Para el nacedero también o no? El nacedero, el nacedero da agua, pero también en este momento está, pues que estará dando 200 litros por segundo, vamos. ¿Y Subijana, Nanclares? Subijana, en este momento el Vallas no tiene agua, y Nanclares sí que pretendemos entrar con cuidado. Tuvimos una reunión el jueves con los de Diputación y con el EVE para ver si algún pozo podemos empezar a hacer algo con ello, pero con muchísimo cuidado. No queremos afectar a nadie de forma delicada, etcétera, etcétera. ¿Directo también a los embalses o no? En el caso Iría a los embalses. A los embalses. Bueno, y esto es lo que hay, señores, en el sentido de las captaciones, lo que se está haciendo, lo que se ha pedido. Esta es la situación. Todavía no hemos terminado, señor Zabala, en ese sentido. Me llama la atención un dato. La verdad es que uno disfruta muchísimo hablando con el señor Zabala porque son muchos años en Anvisa y el conocimiento que tiene de lo que estamos hablando, ¿no? Del agua. Pero me llama la atención, como ha dicho en un momento, en Vizcaya están estudiando la posibilidad de coger agua del Nervión a la depuradora y al abastecimiento. Y sin embargo yo le decía que yo tengo entendido que la de Arrato no se puede emplear para abastecimiento de personas. ¿Cómo es posible que en el caso del Nervión igual sí que es, y en el caso de Arrato, según la información que tengo yo, no se puede utilizar esa agua para abastecimiento? Vamos a ver, si analizamos el agua de Arrato probablemente tenga una calidad buena, pero psicológicamente hacer un planteamiento a través de sanidad o de, no sé, es decir, creas una alarma social totalmente... Que Andrés y yo la hemos bebido, Claro, haciendo una nanofiltración. Nos pasaron la botella. Perdón, con un tratamiento muy concreto, que es una nanofiltración concretamente, que eso te quita todo. Pero es que eso es imposible plantearse a nivel industrial. Para una botellita así. Y es cierto que esas botellas después, si las dejas durante un tiempo, luego se ponen muy amarillas. Eso lo he visto yo y todavía me parece que tengo la botella que de allí sales, ¿no? Y la dejas quieta, la dejas en un sitio, por lo lógico, ahí la dejas ahí puesta y luego al final el agua acaba siendo amarilla, ¿no? Yo he bebido agua de una depuradora de Cádiz, no me acuerdo del pueblo cómo se llama, donde está la playa de la Barrosa y Santipetri, no me acuerdo. Conil. Conil no, cerca de Conil, pero vamos, sí, en la zona esa. Claro, una depuradora de aguas residuales que tenía nanofiltración, ozono, rayos ultravioleta, etcétera, etcétera, y claro, al final el agua ya te sale pues perfecta, pero claro, eso es para hacer a escala de laboratorio, claro. El tema, ¿no? Eso se lo das a los jugadores del Atleti, bueno. En cualquier caso, este tipo de... Lo que sí que me ha llamado la atención es que se haya pedido por parte de Anvisa un informe de sanidad para regar las calles con ese agua también, o sea... Nosotros no hemos pedido un informe. Sí, has comentado antes como que estabais pendientes de un informe de sanidad o algo para hacerlo el riego de calles con ese... Sí. Que eso lo poníais como lo último. Sí, es que al consorcio le han prohibido utilizar agua de Galindo para regar las calles. Pues por ejemplo, yo sé que el Ayuntamiento de Portugalete ahora quería coger del agua residual para regar jardines. El problema que tiene el agua residual que sale directamente de la planta, que no sería el agua de Arrato, que no sería el agua que es distinta, es el problema de los aerosoles. Es decir, haciendo el riego con manguera, pues se pueden producir aerosoles que pueden ser perjudiciales para la salud. Ese es el planteamiento que ha hecho Sanidad al consorcio. Nosotros le hemos pedido permiso y a ver lo que nos dice en relación con el agua de Arrato. Ahora, señor Zabala, si no quiere comentar nada, no comente nada, porque uno tiene muy claro que una cosa son los técnicos y otra cosa son los políticos, en ese sentido, como usted vea. Pero le quiero plantear a Andrés una situación que uno recuerda, y es, en Álava se ha construido un embalse muy grande que está vacío, que es el de los regantes de Norieste. Está en la zona, pues para que se hagan una idea nuestros oyentes, estoy hablando de la zona de Arrazo-Barrundia, y en una zona que hay que ir, porque por allí no se pasa. Y eso es lo que le ha salvado del escándalo, ¿no? Que no se ve. Si no estás allí mismo, no lo ves. Y para llegar te lo hay ves que más, subir, y bueno, a mí se me ocurrió un día sí. Y me puse hecho un cisco porque no fui con ropa de monte. Pensaba que aquello era una excursión dominguera. La verdad es que yo creo, sí. Y a la Confederación permitió a los regantes de Norieste captar agua de los embalses del Zadorra el pasado verano para regar. Y ahora estamos en estas.
Yo creo que es uno de los mayores escándalos que ha sucedido en Álava en los últimos tiempos. Yo he estado en ese embalse, he visto el agujero, me parece increíble, y lo peor es que eso no se va a llenar en la vida, porque bueno, todo el mundo ha dado por hecho de que ahí se ha metido la pata, y lo que me parece increíble es que nadie haya asumido una responsabilidad tanto técnica como política de lo que ha pasado allí, porque eso ha costado un dinero público también, porque hay que tener en cuenta que las balsas de riego, me parece que la administración pone hasta el 80%, me parece el 85% de la obra, y luego sí que pasa directamente a la comunidad de regantes que corresponda, pero las obras de infraestructura las paga con un porcentaje muy alto con dinero público, y ahí se ha gastado dinero público en un proyecto que me parece impresionante. O sea, yo es la primera vez que veo que se haga un agujero en un sitio sin saber que aquello era que el suelo era de una determinada manera y que aquello cuarta se filtraba, lámina ¿no? de agua más importante de Álava, si no me equivoco. Es impresionante el agujero que han hecho allí, un agujero que no sé, que tú vas allí, ves un charco abajo, impresionante, un charquito donde además bajan allí los animales como pueden, que ha tenido un impacto importante, porque bien es cierto que los bosques que hay allí son fronquejigales muy machacados, de incendios, de ganado, pero no es menos cierto que ahí se han cepillado unas cuantas hectáreas de árboles, en una zona que ahora mismo se puede considerar muy importante, como ahora que se habla mucho de corredores ecológicos, etcétera, etcétera. Esa zona es muy importante, la zona de Arrazo-Barrundia, que va paralela a la Sierra del Guea. Bueno, pues yo creo que esas zonas son importantes, porque es lo único que hay prácticamente en la llana alavesa, luego los bosques, islas y demás, pero bueno, esa es un corredor pues muy importante, y ahí están pues eso, unas cuantas hectáreas que ciertamente no se va a llenar en la vida. Es impresionante, pero esto forma parte de un proyecto del que hablábamos antes, que en su día a nosotros se nos explicó, y bueno, y es un macroproyecto de gestión del agua, es una visión del agua que tienen una serie de personas un tanto peculiar, que efectivamente de lo que se trata es esto era parte de ese proyecto del que hablábamos antes, de coger agua de Arrato y llevarla a la cabecera al Zadorra, a las pies de presa del Zadorra, ¿no? Esto es un macroproyecto que tiene un señor que lo ha intentado vender durante muchísimo tiempo y no lo ha podido vender, y ahora lo está vendiendo por partes, ¿no? Básicamente, resumiendo de forma muy resumida, lo que pretende este hombre es que de los embalses no salga no salga agua al Zadorra directamente, y que ese agua que no salga del Zadorra pues se vaya cogiendo de distintas captaciones. Entonces este hombre quiere coger de a rato, llenar este embalse, y con ese agua, incluso se hablaba en su día de vender el agua a Vitoria para regar los jardines, eso se hablaba en su día y lo tenían previsto la gente de a rato y demás como inversión a su planta de rato, pero es que también se hablaba de coger agua del Vallas, de coger agua del Inglares, de coger agua del Omecillo, de coger agua de todas las desembocaduras de los ríos, de traerlas aquí y bueno, y hacer un macroproyecto que era impresionante, pero que claro, que aparentemente y en teoría puede ser bueno, porque es evidente que el agua que saldría del Zadorra sería un agua de mucha calidad, pero también es cierto que como falla el sistema, a ver qué pasa con el Zadorra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy peligroso. A mí este hombre, cuando me contaba su visión general, que en un mapa que tiene allí, y te lo va contando, de aquí se cogería agua, aquí se llevaría no sé dónde, y te quedabas un poco asustado, ¿no? Repito, yo creo que es uno de los mayores escándalos que ha pasado en Álava, y lo que me llama la atención es que, repito, nadie haya asumido pero ni técnicamente, porque bueno, yo no digo que políticamente, porque igual el político no tiene por qué saber que allí hay un agujero y se va a filtrar la balsa y no se va a llenar nunca, pero es evidente que alguien ha cometido un error técnico muy importante, y bueno, y aquí nadie lo ha asumido, ¿no? Desde luego que hemos preguntado mucho a los técnicos cuáles son las medidas, en qué situación estamos. Hemos preguntado a Andrés cómo ve esta situación actual, cómo ve esas medidas, pero creo, señor Zabala y Andrés y Ana, que tenemos que terminar con una reflexión, y es la que tenemos que hacer cada uno de nosotros. La más importante quizás, por ejemplo, reconociendo y comenzando los mea culpas uno mismo, que pues no hace mucho uno de mis hijos me tuvo que decir: Aitá, apaga ese grifo, mientras me estaba lavando los dientes. Eso se lo han contado en la Icastola, que uno pues coge un poquito de agua, ya saben, la pasta, pum pum, mientras se cepilla ese grifo hay que cerrarlo. Y mi hijo pues me lo dijo, y a partir de entonces ya cada vez que vas con el cepillo te acuerdas que viene el hijo y me echa la bronca. Y eso lo tenemos que hacer todos. Y una persona que conoce bien, por ejemplo, el sistema Zadorra nos dice: aquí vemos que cada vez podemos tener mayores problemas, entonces esto hay que aplicarlo desde ya.
es formidable lo que has contado. Es decir, que los chavales les digan a sus padres que ojo con el consumo del agua, eso vamos por buen camino. Ese es el camino. Ese es el camino, la educación. La educación en la escuela. Me llamó la atención muchísimo. La escuela y Estoy hablando de un niño de 6 años. Pues es formidable. Y si fuéramos capaces. Ambisa ha tenido un problema y lo reconozco públicamente. Ha sido un mal comunicador, probablemente. Es decir, nos hemos centrado mucho en los aspectos técnicos, en el tema de la gestión de la oferta, pero quizá en el tema de la gestión de la demanda, que lo hemos empezado a través del Plan Integral de Ahorro de Agua, no hemos sabido ser, como diría yo, más agresivos. Y teníamos que haber sido más agresivos. Se están haciendo cosas, también hay que decir, es decir, el Centro de Estudios Ambientales tiene programas para concienciar a la gente, pero sí reconozco que ahí hemos fallado. Yo no puedo terminar sin meterme con un tema que nos metemos todos los veranos y ya lo sabéis todos, que es el tema del riego de jardines. Es muy difícil, te pones muy malo. Muy malo. Es muy difícil. En la zona sur. Yo, de todas formas, yo siempre he dicho que es muy difícil ser ecologista en Vitoria, ¿no? Es más fácil probablemente ser ecologista en Bilbao, o en el Gran Bilbao, en zonas industriales, en zonas donde, bueno, pues prácticamente todo está machacado. Ahí es relativamente fácil ser ecologista. En Vitoria, que aparentemente todo está bien, digo aparentemente, pues claro, es bastante complicado. Pero uno de los temas que a mí cada vez que tratamos el tema del agua me hincha más las narices y lo tengo que decir siempre y no se está haciendo el esfuerzo. Estoy de acuerdo contigo, creo que habéis gestionado relativamente bien los aspectos vamos, y seguís trabajando en ello y a todos nos consta en el tema de vamos a ver dónde conseguimos más agua, también en el tema técnico de a ver qué hacemos una vez que tenemos el agua, pero efectivamente no habéis hecho todavía el esfuerzo suficiente de cara a la sociedad, igual sí que lo habéis hecho, pero no ha cuajado en la sociedad el tema de la demanda, ¿no? Efectivamente, la gestión de la demanda, que nosotros siempre hemos dicho que es tan importante como los demás, ¿no? Porque no hacemos nada dando la sensación de que todo está bien, de que todos tenemos agua, de que el agua que nos llega es de una calidad estupenda, si luego no cuidamos ese recurso que tenemos, que como estamos viendo todos es cada vez más escaso. Y es muy complicado que yo cierre el grifo cuando me estoy cepillando los dientes, cuando en pleno julio o en el mes de agosto estoy cepillándome los dientes precisamente y abro la ventana y estoy viendo un aspersor durante 5 días al día, o sea, 5 días a la semana, 4 semanas, o sea, 3 meses al año, precisamente cuando menos llueve, ¿no? Y estoy viendo ahí el aspersor 8 horas al día, dale que te pego, ¿no? O con el agua que yo sé que es la misma que yo tengo en mi grifo. Que el 80%, y hay que decirlo así, el 80% de los jardines de Vitoria se está regando con agua de los embalses, pero no de los embalses, con agua de Araca directamente, es decir, que no es que sea agua que cogemos del Zadorra o que cogemos de la depuradora o que no, es que es agua con cloro, con flúor, con agua perfectamente retratada, la misma, o sea que tú bebes agua de esos aspersores y no pasa nada, es decir que, y eso hay que decirlo así, entonces es muy complicado que a un vitoriano le digan que hay que ahorrar agua cuando estamos teniendo los jardines verdes en agosto, o sea, a mí me parece increíble. Sí, por supuesto, señor Zavala. Yo quería matizar varias cuestiones. Primera, pero tiene que ser muy breve. Brevísimo. Primera, puedo presumir y presumo de que yo potencié la utilización de los pozos de riego en Vitoria. Es más, esos pozos los descubrió un amigo mío que ha fallecido, por cierto, y quiero rendir un homenaje a él, a esa persona. Segundo, lo que dice Andrés es verdad, pero tampoco podemos pensar que podemos hacer todo en 4 días, es decir, hay que avanzar, tenemos que avanzar. Tercero, el Plan Integral de Ahorro de Agua, dentro de las medidas que contempla, hay algunas que no he dicho, contempla, por ejemplo, hacer unos inventarios y unos análisis de las empresas para ver cómo están consumiendo el agua. A ese respecto, estamos en contacto con el SEA para hacerles estudios de caracterizaciones de cómo lo consumen. Contempla la utilización de aguas regeneradas y aguas de lluvia, por ejemplo, aprovechando los jardines que en las nuevas edificaciones que se han hecho en las zonas nuevas de Vitoria, regar con agua de lluvia haciendo un reservorio pequeñito, los jardines, aljibes, etcétera. Y también se están haciendo otras cosas, Andrés. Por ejemplo, los jardines que se están haciendo ahora son mucho menos demandantes de agua que los que había hasta ahora. Quiero decir que tienes razón, pero se están haciendo cosas. Sí, hay que avanzar en ello. Y que tenemos que seguir criticándolo para que no os durmáis, o no se duerman tus... Los que van a dejar de ser enseguida compañeros del señor Zavala, porque está el hombre pues en ese pequeño porcentaje que hay que trabajar cuando uno tiene la suerte de entrar en un contrato relevo. Creo que es una suerte, vamos. Yo, donde hay que firmar que de aquí a unos años, desde luego que lo cogería. Y hasta aquí hemos llegado en una interesante reflexión que tiene que ver
con el agua, no solo con la situación que vivimos ahora. Esto puede cambiar, y puede cambiar ojalá para bien, con una buena nevada, decíamos, pero le tenemos que dar una vuelta a esto también cuando los embalses estén llenos. Mila esker a los dos, muchas gracias. Eta zuei, badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren bai inguru berri batian. Aio!